Bueno, Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, lo guarde, un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Silvane Vilches, por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, cada uno para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Le doy gracias a Dios por permitirme en esta hora continuar con la predicación de su palabra, continuar con el libro, con la carta a los Gálatas. Y bueno, le pido a Él que me dé sabiduría a mí para enseñar lo que Él tiene que decir a su pueblo, que Él ministre por mí y de mí lo que Él quiere ministrar a su pueblo: fortaleza, fe, vida, amor, esperanza. Y que me use a pesar de mis debilidades, a pesar de mis defectos, a pesar de mi incapacidad de hacer las cosas, que me use Él para su gloria y su bondad. Le pido a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esté conmigo en esta hora, que me disponga a predicar su palabra, para que todo sea para la gloria del Padre y del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, bueno, comenzamos, hermanos. Vamos a estar en Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 24. Ok, recordando ayer un poco, recordando que ayer hablamos del Evangelio y de que no hay otro Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo le escribe esto a los Gálatas, porque había algunos cristianos judíos o judíos cristianos que estaban tratando de judaizar a la iglesia de Gálatas. ¿Qué significa judaizar? Bueno, que querían que los hermanos de Gálatas volvieran a los ritos de la ley. Estaban seduciendo a los hermanos en Gálatas de volver a la ley, de volver a poner su confianza en la ley, de volver a poner su esperanza en el cumplimiento de los mandamientos. Y estaban permitiendo el camino de los hermanos en Gálatas. Amén. Y Pablo le llama eso otro evangelio. Otro evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo es el evangelio de la gracia. Es el evangelio donde todo hijo de Dios, donde todo siervo de Dios, donde todo el que es de Dios recibe la salvación y recibe la adopción y recibe todo lo que venga de parte de Dios por la gracia que nos es dada por medio de Jesucristo. Amén. Y estos hebreos, estos judíos cristianos querían que los hermanos de la iglesia de los Gálatas volvieran a la ley, volvieran a efectuar rituales de la ley. Amén. Volvieran a poner su confianza en la ley. A esto Pablo le llama otro evangelio. Y Pablo dice: cualquiera que predique otro evangelio diferente a este que yo les he predicado sea anatema. Vimos que la palabra anatema significa maldito por Dios. Amén. Es decir, la maldición de Dios caiga sobre él. Amén. ¿Cuál es el evangelio que venía diciendo Pablo? Bueno, que Cristo resucitó de los muertos y que Cristo se ofreció a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo por el lavamiento de su sangre en la cruz de Calvario. Amén. Perdón, hermano, perdón. Y bueno, eso contrasta totalmente
a un evangelio de obras. No, el evangelio que nos salva, el único evangelio verdadero, es el evangelio que nos da la salvación por la gracia de Dios manifestada, derramada, ministrada por la persona de Cristo. Amén. Entonces, bueno, este es el peligro de los falsos evangelios, que los falsos evangelios casi siempre ponen en el centro de la predicación al hombre. O sea, el hombre tiene poder para salvarse, el hombre va a prosperar, el hombre Dios lo va a bendecir. O sea, el falso evangelio pone al hombre como centro principal del evangelio y como aquel que obtiene la bendición de Dios muchas veces por sus propios medios. Cuando el verdadero evangelio coloca al hombre, lo humilla, lo pone a los pies de Dios y a Dios lo pone en su lugar, en el lugar que tiene que estar, en su trono de gloria reinando. Amén. El evangelio verdadero es una ofensa para los hombres, porque los humilla. Por eso que a muchos hombres no les gusta el evangelio de Cristo, porque le es ofensivo. Amén. En cambio, el falso evangelio exalta al hombre. El hombre tiene el poder, el hombre es bueno, el hombre puede, Dios le tiene que conceder al hombre lo que el hombre quiera. Esos son los falsos evangelios. Un evangelio que yo gano el favor de Dios por mis méritos, por mis obras, por mi conducta, por mis talentos. Esos son falsos evangelios. El evangelio de Cristo es ofensivo para los hombres. ¿En qué sentido? En que hace ver al hombre como él es pecador, incapaz, inmoral y perverso. Y por eso el hombre debe buscar a Cristo para la salvación de su alma, para la redención de sus pecados. Amén. En cambio, los falsos evangelios el hombre ha pervertido el evangelio para que el evangelio se adapte a la necesidad de los hombres, para que el evangelio sea, digamos así, para que el evangelio se centre en el hombre y no en la obra de Cristo. Amén. Y obviamente este tipo de evangelio es maldito por Dios. ¿Por qué? Porque no salva a nadie. Un evangelio que no predica a Cristo, que no tiene a Cristo como su centro, que no se centra en el Hijo para por medio de él dar a conocer al Padre. Hermanos, ese evangelio es de maldición. ¿Por qué? Porque no da vida eterna. Amén. Bueno, eso es un poco lo que se dijo ayer. Perdón. Si quieren ver el video completo por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Amén, el video de ayer. Hoy vamos a estar, como les dije, en Gálatas 1, del 11 al 24. Vamos a leer ahora del 11 al 17. Lo explicamos y luego leemos lo demás y lo explicamos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia al revelar su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol sino a Jacobo, o sea, Jacobo de Andrés, el hermano del Señor, Santiago, perdón. En esto os escribo, bueno, vamos a leerlo completo. En esto os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia y no he conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oía decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bueno, vamos a comenzar. Aquí Pablo va a hablar un poco a los hermanos de la iglesia de los Gálatas en Galacia acerca de su ministerio, ¿verdad? y dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esto es muy importante. El evangelio que anuncia Pablo, el evangelio el evangelio que anunció Pablo, el evangelio que anunció Pedro, el evangelio que anunció Juan, por el cual ellos murieron, no es un evangelio de hombre. Escuchen bien, la palabra de Dios, la Biblia, aunque escrita por hombres, ¿verdad?, es inspirada por Dios. Una prueba de eso es que la escribieron 40 hombres diferentes, en diferentes épocas, en diferentes tiempos, y ninguno de ellos se contradice al otro. Amén. Es importante, hermanos, saber que la Escritura es palabra de Dios. No es algo que el hombre creó para cautivar la mente de este hombre. No es algo que el hombre creó para ser prosélitos. No es algo que el hombre ideó para tener control sobre otros hombres. No, la Biblia es palabra de Dios, por lo cual contiene el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, Pablo le está diciendo que el evangelio que él predicó, él no lo aprendió de ningún hombre. Miren, hermanos, ¿qué quiere decir Pablo con eso? Pues que nadie, ningún ser humano, ningún hombre carnal, terrenal, lo adoctrinó a él. Así como nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no somos enseñados por hombre. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que, el pastor cuando predica, él enseña la palabra de Dios, pero al fin y al cabo es la palabra de Dios la que nos convence. Es la palabra de Dios que tiene poder para darnos fe. Es la palabra, es la palabra de Dios que tiene poder para contestarnos y hacernos y que nos podamos arrepentir. Es la palabra de Dios. Amén. Entonces, más allá de que nosotros seamos enseñados por hombres, ¿verdad?,
El Evangelio no está escrito por los hombres, el Evangelio es palabra de Dios. Y la palabra de Dios y la unción que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, es la que nos enseña todas las cosas. Amén. Amén. Entonces, Pablo le está diciendo, mire, yo no he sido enseñado por ningún hombre. El Evangelio a mí no me lo enseñó ningún rabí judío, ningún fariseo. El Evangelio a mí no me lo enseñó ni siquiera ningún apóstol de Jesucristo. Es lo que está diciendo Pablo, hermano. Es lo que está diciendo Pablo. Cuando nosotros leemos la Biblia y nosotros podemos entender lo que ahí dice sin necesidad de que nadie nos enseñe, es porque el Espíritu Santo nos ha dado la iluminación para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Por eso, nosotros no necesitamos ningún maestro humano. Lo que necesitamos es que Dios nos ilumine la mente y el corazón por medio de su Espíritu Santo y nos ayude a entender su palabra. Pablo dice, yo no aprendí el Evangelio, yo quiero que ustedes sepan algo, yo no aprendí el Evangelio, dice más, vamos a ver que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, yo no he aprendido el Evangelio de ningún ser humano. No fue que Pedro me agarró y me instruyó. No fue que el apóstol Juan me consiguió, tuve un mes con el apóstol Juan y así aprendí. No fue eso lo que me ocurrió a mí. Yo no aprendí el Evangelio de ningún hombre. Entonces, a nosotros nos pasa igual, porque aunque a nosotros ahora nos enseñan en la iglesia, por dar un ejemplo, de igual manera, si el Espíritu Santo no trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros no vamos a entender. De igual manera, que nosotros podamos entender lo que dice la Escritura, no depende de aquel que la está explicando, no depende del pastor o del supuesto apóstol que está explicando, depende de la obra de Dios en nosotros en ese momento, depende de la iluminación, depende del poder de Dios obrando en nuestros corazones para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Pablo quiere dejar claro que lo que él sabe, que el evangelio que él está anunciando, que el evangelio por el cual él ha sido perseguido, que el evangelio por el cual él ha sido tan afligido, no le fue enseñado por hombre. Y sigue diciendo, versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Amén. Ahí está. Yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Fue Jesucristo mismo, fue el Señor mismo el que capacitó a Pablo para que él fuera el apóstol de los gentiles. El Señor se le reveló a Pablo, se le manifestó a Pablo y le enseñó el evangelio. Muchos dicen que Pablo tuvo un tiempo que no apareció, un tiempo creo, si no me equivoco, de 14 años, que Pablo no aparece en la historia. Y muchos dicen que en ese tiempo fue el tiempo que él recibió el evangelio del Señor Jesucristo. Fue el tiempo en que el Señor Jesucristo le estaba discipulando a Pablo. Amén. Entonces Pablo deja claro que él no recibió un evangelio de hombre. O sea, que no fue que un hombre lo agarró y lo persuadió para que él creyera en el evangelio. No fue que no fue que Pedro iba a visitar a Pablo de vez en cuando y le daba unos villazos o le predicaba a Cristo. No.
fue el mismo Cristo que le enseñó a Pablo el evangelio que le anunciaba. Y esto es importante porque corrobora que Pablo es un verdadero apóstol, porque todos los apóstoles de mi Señor Jesucristo fueron instruidos por el mismo Cristo. Y Pablo no podía ser la excepción. Entonces, bueno. Ahora la gente de hoy en día, los que dicen ser apóstoles y no lo son, no pueden decir ninguno que fueron instruidos por el mismo Cristo, en carne y hueso. Y todos los apóstoles del Cordero fueron instruidos por el Cordero, hasta Pablo. Amén. Todos los apóstoles del Cordero convivieron con el Cordero. Todos los apóstoles del Cordero presenciaron su ascensión al cielo. Bueno, la mayoría. Lo vieron resucitado. Amén. Y bueno, los apóstoles de hoy en día no pueden decir amén a nada de eso porque no cumplen ninguna de estas condiciones para ser apóstoles hoy en día. Amén. Entonces es importante, hermano, el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que nosotros anunciamos, el evangelio que nosotros creemos fielmente y con convicción, no es algo que venga de la mente humana, no es algo que la mente humana produce, no es algo que al humano se le ocurrió ya, no. El evangelio que nosotros anunciamos, el cual predicamos, viene del Padre a través del Hijo, viene del cielo, no es terrenal. Amén. El apóstol Pablo dice que él recibió la revelación por medio de Jesucristo. Amén. Dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En otras palabras, Pablo está diciendo, miren, que yo sea cristiano, que yo ahora hable de Cristo, que yo ahora, si he de morir, muera por Cristo. No es algo que yo hice por todo esfuerzo, no es algo que yo no es algo que yo busqué, no es algo por lo que yo me esforcé, no es algo ni siquiera que yo quería hacer. No, eso no pasó por mi voluntad, porque ¿cuál era mi voluntad? ¿Cuál era mi sentir ante los cristianos? ¿Cuál era mi sentir para los cristianos? Bueno, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Fíjense bien. O sea, que Pablo está diciendo que yo me convirtiera y que ahora yo predique el evangelio. No fue cosa mía, no fue que yo lo decidí, no fue que yo lo quise, no fue que yo lo busqué. Porque lo que yo hacía antes era todo lo contrario a predicar. Yo perseguía a la iglesia de Dios, yo la perseguía y la asolaba. Entonces mi cambio tan radical no se debe a que un hombre me manipuló, no se debe a que un hombre me adoctrinó, no se debe a que un hombre me convenció y me enseñó, sino a la obra que Cristo ha hecho en mí, sino a la revelación que Cristo me ha dado, sino a ese encuentro tan maravilloso que tuve con Cristo camino a Damasco. A eso se debe que yo ahora predique el evangelio con tanta intensidad
como, con tanta intensidad como cuando lo perseguía. Es decir, ahora Pablo intensamente predica a Cristo, al cual intensamente él perseguía cuando le decían Saulo. ¿Amén? Entonces, eso es lo que Pablo está queriendo decir. Pablo está queriendo decir aquí que es notorio que él no buscó a Cristo. O sea, es notorio que lo que pasó con él y lo que él recibió y lo que él ahora hace no es por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Porque él lo que hacía era que perseguía a la iglesia y la asolaba. Entonces Pablo dice, bueno, esto que ahora yo soy, esto que ahora yo creo, esto que ahora yo defiendo, el Evangelio, no es cuestión mía, no es porque yo así lo decidí, no es porque yo así lo busqué, es por lo que Cristo ha hecho en mí. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjense bien. Dice Pablo, perdón. Dice Pablo que en el judaísmo él era mejor que muchos de sus hermanos, ¿verdad? Porque él era mucho más, o sea, más severo, más fuerte, era más celoso de las tradiciones de los padres. ¿Qué quiere decir? Que Pablo era un legalista empedernido. Y Pablo velaba celosamente, o Saulo, velaba celosamente porque la tradición se cumpliera tal cual estaba escrita. Es decir, Pablo lo que está queriendo decir aquí es, si hubiera sido por mi fuerza, si hubiera sido por mi querer, si hubiera sido por mis capacidades, yo no hubiera podido cambiar, porque yo era un hombre muy celoso de las tradiciones de los padres. Yo era un seguidor rajatabla, como decimos aquí en Venezuela, de las tradiciones de los hombres. Si hubiera sido por mis capacidades, por mis intelectos, por lo que yo quería, eso no hubiera podido cambiar. Yo no tenía la capacidad para cambiar por mi cuenta. No, porque yo era un perseguidor de la iglesia, la asolaba, y de paso en el judaísmo era superior a mí, era mejor que mis hermanos, porque yo era más intenso, más celoso con respecto a las tradiciones de los padres. O sea que sin la obra de Cristo, créanme hermanos, te lo digo de corazón, yo todavía estuviera matando cristianos. Amén. Esto es lo que Pablo en otras palabras está diciendo. Ok. Versículo 15. Versículo 15. Pero cuando alabé a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ahora aquí se pone mejor la cosa. Porque Pablo dice, fíjese bien, versículo 15. Pero cuando alabé a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Fíjense bien. Pablo dice que Dios lo apartó desde
desde el vientre de su madre. O sea, no es casualidad, no es que Pablo quiso, no es que Saulo era muy bueno. No es, perdón, no es que Saulo se arrepintió solito de lo que le había hecho a la iglesia. No, es que ya había un plan de Dios para Saulo desde el vientre de su madre. Desde que él estaba en el vientre de su madre, ya Dios lo había apartado, ya Dios lo había escogido, ya Dios lo había seleccionado, ya Dios lo había llamado para ser apóstol de Jesucristo. Y cuando llegó el tiempo, a Dios le agradó el tiempo que Dios había establecido, a Dios le pareció bien que Cristo se le manifestara a Pablo. Y Pablo, conforme a lo que ya había establecido Dios para su vida, cuando apenas estaba en el vientre de su madre, oró y creyó en el Señor. Amén. Entonces no es casualidad. Mire, hermano, muchas veces nosotros utilizamos esta frase con los inconversos. No es casualidad no es casualidad que tú estés hoy en este lugar. Dios te ha traído a este lugar. Pero a veces lo decimos de la boca para afuera, mas no lo creemos. En realidad, Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ama con amor eterno. Dios a Pablo lo llamó, lo escogió desde el vientre de su madre. Pablo lo dice, fíjense bien, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde cuándo, desde el vientre de su madre. Pablo no llegó a Cristo por mera casualidad. Pablo no llegó a Cristo porque era bueno. Pablo no llegó a Cristo porque lo quiso. Pablo llegó a Cristo porque es algo que Dios ya había determinado desde que Pablo no había ni nacido. Si tú estás en Cristo hoy, si tú eres un verdadero hijo de Dios, si Cristo te llamó a ti, como me llamó a mí, no fue casualidad. A Dios le agradó escogernos a nosotros, sus hijos, desde el vientre de nuestra madre, como lo hizo con Pablo, para que fuéramos posesión suya y manifestáramos su luz a las naciones, y para que estuviéramos para siempre con él. No es casualidad que tú estés en Cristo, no es casualidad que yo hoy esté en Cristo, es algo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque yo me lo merecía, porque yo era bueno, porque yo fui más santo que los demás. No y no. Fue porque Dios así lo estableció. Fue por la soberana voluntad de Dios y por su amor con que nos amó. No hay nada de nosotros que haya hecho que Dios tome esa decisión. No hay nada que Pablo haya hecho que haya impulsado a Dios a agradarse de Pablo desde que estaba en el vientre de su madre. No hay nada de el hombre que mueva a Dios a misericordia. Amén. Esto es algo que hay que agarrar porque es muy importante, porque a veces uno cree que uno llega a Dios porque uno es bueno o porque
o porque uno hace las cosas bien, o porque uno es mejor que otra persona. No, uno llega a Dios, perdón, porque Dios ya te ha amado desde que antes de que tú nacieras, ya Dios te amó. Y conforme a ese amor, conforme a ese agrado de Dios para contigo, Él va a hacer lo que Él dispuso contigo. Como lo hizo con Pablo, lo hizo conmigo, y como lo hizo conmigo, lo hace con todos sus hijos. A mí quería dejar eso claro. Volvemos a leerlo otra vez más y dice: pero cuando alabé a Dios, que me apartó de ser vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense bien que Dios apartó a Pablo de ser vientre de su madre y lo llamó por su gracia. No fue porque él sabía que Pablo iba a orar, iba a hacer cosas buenas, porque al contrario, Pablo lo que estaba haciendo era cosas malas, porque Saulo lo que estaba haciendo era matando a los cristianos, asolando a la iglesia. Entonces el llamado es por su gracia, y también que él lo escogiera en el vientre de su madre es por gracia, por amor de Dios para con Pablo. Amén. Bueno, seguimos, hermano. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida carne ni sangre. Ok. Dios escogió a Pablo, como ya lo vimos, ¿verdad?, desde el vientre de su madre, y por esa elección de Dios, entonces Dios le revela a su Hijo Jesús, ¿verdad?, para que él lo predique a los gentiles, para que él sea el apóstol a los gentiles. Entonces todo es conforme al propósito del que llama. Como Dios tenía un propósito con Pablo desde antes que Pablo naciera, cuando Pablo estaba en el vientre de su madre, ¿cuál era el propósito de Dios para Pablo? Bueno, revelarle a Cristo, manifestarle a Cristo, para que cuando él se convirtiese, él de predicar a Cristo a los gentiles. El propósito de Dios para Pablo era enseñarle el Evangelio por medio del Hijo, para que él se lo enseñara a los gentiles. Y como el propósito de Dios era ese, ¿verdad?, con Pablo, eso se cumplió. A pesar de que Pablo perseguía a la iglesia, a pesar de que Pablo era celoso de la tradición, como Dios ya tenía un propósito con él, como Dios ya tenía un plan para él, como Dios ya tenía lo que quería que Pablo hiciera por él, eso fue lo que hizo Pablo. Pablo no iba a fracasar en lo que el Señor ya quería que Pablo hiciera. Pablo no iba a hacer otra cosa que la que ya Dios tenía determinada para él. Amén. Que él fuera un apóstol de los gentiles. A pesar de la maldad del corazón de Pablo, a pesar de que Pablo era un fariseo muy celoso de la tradición, a pesar de que él le tenía odio a los cristianos, como Dios ya lo había escogido para algo, como Dios ya lo había escogido para predicar a Cristo a los gentiles, eso iba a ser así, para que Dios se llevara toda la gloria. Amén. Y Pablo lo sabe. Amén. Y dice: no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, Pablo dice: cuando yo me convertí, no fue que fui una vez directo a los apóstoles, no.
Cuando yo me convertí, lo primero que hice no fue ir a que Pedro, ir a que Juan, no. Eso no fue lo que yo hice. Yo fui a Arabia y luego volví a Damasco. Ahí, en ese transitar de que Pablo fue a Arabia, es que muchos dicen que pasaron 14 años y ahí en esos 14 años fue que dice la persona, o dicen algunos hermanos, que Cristo le enseñó a Pablo el estilo. Amén. En ese transitar de que él fue a Arabia, en ese periodo de tiempo, muchos hermanos en Cristo, buenos hermanos, dicen que en ese tiempo el Señor incluyó a Pablo en el Evangelio, como él mismo lo está comentando, que no fue enseñado, que él no recibió el Evangelio de manos de hombre, que a él no le enseñó el Evangelio ni carne ni sangre, que a él lo que él sabe del Evangelio se lo reveló Cristo mismo. Entonces, según lo que yo he escuchado, ¿verdad? En este periodo de tiempo, cuando Pablo va a Arabia, pasa 14 años y allí es que Pablo recibe la instrucción de Cristo. Amén. Y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea que al primer apóstol que conoció Pablo frente a frente fue el apóstol Pedro, cara a cara. Cuando ya Pablo llega a Pedro, ¿verdad? Después de estos 3 años que han pasado, después de que Pablo volvió a Damasco, creo que la cosa fue así. Si no me equivoco, no estoy muy seguro porque la Biblia no da esos detalles. Pero yo me imagino que Pablo estuvo en Arabia, cuando fue a Arabia estuvo ahí 11 años y volvió a Damasco y permaneció 3 años en Damasco. Allí, en esos 14 años, fue instruido por mi Señor Jesucristo. Y después de esos 3 años que pasó en Damasco, Pablo sube a Jerusalén y se cuenta con Pedro y permanece con él 15 días. A ver, fíjense bien, ya cuando Pablo llega a conocer a Pedro, ya Pablo estaba bien instruido en el Evangelio. Ya cuando Pablo llega a conocer a Pedro en persona, ya el Señor lo había pulido en el Evangelio, ya Pablo sabía lo que iba a predicar, o sea, ya Pablo tenía obviamente el Espíritu Santo en él, ya Pablo sabía lo que tenía que saber de Cristo para poder predicar de la manera que predicó a los gentiles. Ya Cristo lo había preparado. Y dice un dicho popular de los cristianos, y es un dicho verdadero. No todo dicho popular de los cristianos es verdadero, pero esto sí lo es. Dios al que llama capacita. Es decir, si Dios llama a Pablo a predicar el Evangelio a los gentiles, Dios no lo iba a llamar y lo iba a dejar abandonado. Bueno, ya yo te llamé a hacer lo que vos querás. No. Dios al que llama capacita. Y cuando Pablo conoce a Pedro cara a cara, face to face, como decimos, ya Pablo
era el apóstol Pablo. Es decir, ya Pablo estaba bien instruido en lo que al Evangelio se respecta, ¿amén? En lo que a Cristo se respecta. Ya Pablo no era nada parecido al Saulo que vio a mi Señor Jesucristo. No, ya Pablo tenía obviamente un nuevo corazón, un nuevo espíritu en él y estaba bien instruido en cuanto al Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué está queriendo decir Pablo aquí? Que todo ese proceso que él vivió, que todo ese proceso por el cual él pasó, no se debe a una voluntad de hombre, no se debe a la voluntad del mismo, no se debe a que otro hombre lo influenció, no. Ya cuando Pablo encuentra a Pedro o tiene ese encuentro con Pedro, ya Pablo era Pablo, ya no era Saulo, ya era Pablo, el apóstol de Jesucristo, ya estaba bien intuido en los caminos del Señor, amén. Pero Pablo lo que quiere hacer ver aquí y que entiendan, hermano, es que no se debe al esfuerzo de Pablo, es que no se debe al esfuerzo de Pedro, es que no se debe al esfuerzo de Juan, de Mateo, no, se debe a la obra de Cristo, se debe a la gracia de Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús, se debe a esa lección que Dios hizo por Pablo cuando él estaba en el vientre de su madre. A eso se debe todo lo que le aconteció a Pablo. Porque si fuera por Pablo, como ya lo mencioné, seguro Pablo hubiera seguido asolando la iglesia de Cristo. Porque eso era lo que Pablo tenía en su corazón. Porque eso es lo que Pablo tenía en su mente, que estaba cegada por el legalismo. Y por las tradiciones de los hombres. Esto es lo que Pablo quiere decir. Todo esto que me ha pasado a mí, todo esto que me aconteció, todo esto que yo transité, por lo cual ahora soy llamado Pablo, el apóstol a los gentiles, Pablo, el apóstol de Jesucristo. No fue voluntad mía, no fue que yo me forcé, no fue que Pedro me convenció, no fue que Mateo me sedujo con palabras bonitas, no fue que algún hombre me adoctrinó, no. Todo fue por la obra de Cristo en mí. Todo fue por lo que Dios ya había determinado hacer conmigo. Todo fue por el amor incondicional e inmerecido que Dios me ha tenido hacia mí desde el vientre de mi madre. Entonces, hermano, todo lo que nosotros somos en estos momentos en Cristo y todo lo que debemos de ser en Cristo, no se debe a nuestro esfuerzo, ni a nuestra obediencia, ni a que nosotros somos más buenos que el pan. No, se debe a la obra que Cristo ha hecho, hace y hará. Se debe a que Dios nos escogió con un propósito en su Hijo amado, para que le demos gloria. Y conforme a ese propósito, Él va a obrar para que nosotros podamos hacer su voluntad. Amén. A eso se debe que tú y yo hoy estemos en Cristo. A eso se debe que Pablo, a pesar de lo malo que era, a pesar de lo celoso que era de tradiciones humanas, Pablo ahora se haya convertido, haya sido el apóstol a los gentiles, el apóstol de Jesucristo, al que le debemos nada más y nada menos, más de la mitad del Nuevo Testamento. Si no me equivoco, Pablo escribe aproximadamente
no sé si qué buen número que es, pero qué buen, que es 13 de 13 o 14 libros de los 26 que hay en el Nuevo Testamento. Son por puño y letra del apóstol Pablo. Amén. Pero eso no se debe a Pablo. Eso se debe a lo que Dios hizo por Pablo por medio de Jesucristo. Eso se debe a lo que Dios ya había determinado desde antes de la fundación del mundo hacer en la vida de Pablo para gloria y avanzar de su santo nombre y bendición de su pueblo santo. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Mi ministerio es que ustedes me vean como ahora, como apóstol de Jesucristo. No se debe a que yo fuera más inteligente que los otros fariseos y por eso yo creí en Cristo, yo solito, y por eso es que yo ahora pedí a Cristo, porque yo soy un crack, yo soy un genio. No. Se debe a la obra que Dios había determinado hacer por medio de Cristo Jesús en mí, para que yo le predicara a los gentiles y obviamente glorificar al Padre. Amén. Dice el versículo 19, no, pero no vi a ningún otro apóstol sino al hermano del Señor. Al hermano del Señor. ¿Cuál era el hermano del Señor? Santiago, que Santiago era en aquel tiempo Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Se llamaba Jacobo, pero lo conocían también como Santiago. Bueno, aquí para los católicos que dicen que mi Señor Jesús no tuvo hermanos de sangre, hermanos por parte de María, aquí Pablo está diciendo, pero no había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, hermano del Señor. ¿Quién era este Jacobo, hermano del Señor? Santiago, el hermano de sangre de nuestro Señor Jesucristo por parte de María, la madre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, Santiago era, si no me equivoco, era obispo en Jerusalén. Era el grado más alto espiritualmente hablando de Jerusalén. Era la cabeza, digamos así, Santiago era el pastor de la iglesia judía cristiana que estaba en Jerusalén, para que me entiendan. Y con él también tuvo un encuentro Pablo, ¿ven? Ok, entonces fíjense. Entonces, así ocurrió. Pablo tuvo el encuentro con Pedro y también tuvo el encuentro con el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, que en aquel tiempo, o el que fue, mejor dicho, pastor de Jerusalén. Amén. Esto que os escribo, he aquí. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pablo quiere dejarle claro a los que están leyendo la carta, es decir, a los hermanos de Gálatas, que lo que él está escribiendo es completamente verídico, es completamente veraz. No hay ni siquiera un ápice de mentira en lo que Pablo les está transmitiendo a los hermanos de Gálatas, a la congregación de los Gálatas. O sea, Pablo no está mintiendo. Pablo dice, yo les estoy contando las cosas tal y como son, tal y como fueron. Dios no me va a dejar por mentiroso. Es como si Pablo dijera, yo les estoy dando
les estoy dando saber las cosas tal y como acontecieron, tal y como fueron. No he cambiado nada, todo lo he dicho exactamente según la verdad, según los hechos. Dios sabe que no miente, como si Pablo estuviera diciendo, bueno, delante de Dios, Él sabe que todo lo que yo les he comentado, que todo lo que yo les he anunciado, que todo lo que yo les he hecho saber por medio de esta carta es cierto. Amén. Después fui a las legiones de Siria y de Sicilia. No era conocido de vista a la iglesia de Judea que era de Cristo. Ok, Pablo dice, después yo fui a Siria y a Sicilia y los hermanos no me conocían, es decir, los hermanos de la iglesia de Judea no sabían que yo ya era de Cristo. No sabían de que yo ahora predicaba el Evangelio. No sabían de la obra que Cristo había hecho en mí para su gloria. O sea, los hermanos que estaban en Siria y en Sicilia no conocían a Pablo. Yo me imagino que muchos hermanos le temían a Pablo, porque muchos hermanos sabían que Pablo era perseguido de la iglesia, sabían que Pablo asolaba la iglesia, y yo me imagino que muchos de ellos no creyeron cuando vieron a Pablo predicando el Evangelio, cuando vieron a Pablo predicando a Jesucristo, a cual él perseguía. Muchos quedarían con la boca abierta, porque mi alma, y este hombre no hay que perseguir a la iglesia, y este hombre no fue que estuvo presente en la muerte de Esteban, uno que predicaba el Evangelio. Y este hombre no perseguía a los cristianos y se lo llevaba a Kefas para que lo metieran preso. Yo me imagino el impacto que recibieron esos cristianos, esos hermanos de Cristo, al ver que Pablo estaba predicando el Evangelio. Porque muchos sabían cómo Pablo se conducía. Muchos sabían que Pablo era un fariseo que perseguía a la iglesia. Muchos sabían de que Pablo buscaba a los cristianos para hacerle mal. Sorpresa para ellos cuando Pablo llega a las ciudades y los que lo ven es predicando el Evangelio. Los que lo ven es anunciando al Cristo o al Señor que él perseguía. Eso para los cristianos debió haber sido una sorpresa que ellos no se esperaban. Porque fíjense bien, versículo 23, ya vamos a terminar, hermano. Decía, solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Exacto, los hermanos de Siria y de Sicilia solamente oían rumores de que Saulo, el que antes perseguía la iglesia, ahora está predicando a favor de la iglesia. El que antes perseguía a Cristo, ahora está predicando a Cristo. Y como yo les digo, hermanos y amigos, esto no fue, ya casi para terminar, porque Pablo lo quiso, porque Pablo se esforzó en creer en mi Señor Jesús, porque Pablo con su propia mente y su propio conocimiento aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. No, esto pasó porque Dios obró en Pablo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo transformó y le dio una nueva mente, un nuevo corazón, y ahora amaba a los que antes odiaba, y ahora amaba a los cristianos, a los que antes odiaba. Amén. Todo esto pasó, el ministerio completito del apóstol Pablo es obra y gracia de Dios Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. El ministerio completito del apóstol Pablo, al igual que nuestras vidas en Cristo,
se debe a la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No nos podemos engañar. No seamos soberbios y digamos, no, yo ahora estoy en Cristo porque yo soy el papá de los helados. No, yo ahora soy en Cristo porque soy más sabio que antes y pude entender el Evangelio. No, yo ahora tengo un ministerio grande porque yo hice la voluntad de Dios y por eso Dios me da un ministerio grande. No lo que digamos a coba o a mentira como decimos aquí en Mercedes. Si tú estás en Cristo es porque Dios te ha amado y te ha escogido desde el vientre de tu madre con un propósito. Y como los propósitos y los planes de Dios son indetenibles, tú estás hoy en Cristo haciendo la voluntad de Cristo. Como los planes de Dios son indetenibles, yo estoy en Cristo hoy haciendo la voluntad de Cristo. Pero nunca pensemos que nuestros ministerios en Cristo, que nuestra nueva vida en Cristo, o que lo que nosotros consigamos en Cristo en un futuro, Dios mediante sea la voluntad de Él, es por causa de nosotros, es por causa de nuestro esfuerzo, es por causa de nuestra determinación, es por causa de nuestra sabiduría. No, todo, absolutamente todo es por causa de Dios, para gloria de Dios. Amén. Es por causa de la elección de Dios por ti y por mí. Es por causa de la gracia de Dios derramada en ti y en mí que nosotros hoy estamos en Cristo. Es por causa de eso mismo que yo te acabo de decir que Pablo fue el apóstol Pablo. Y hizo todo lo que hizo, que ya dijimos que gracias a él tenemos más de la mitad o la mitad del Nuevo Testamento escrita. Amén. En conclusión, y ahora sí para terminar, la vida del cristiano, desde el principio hasta el final, depende del Dios que te amó, depende del Dios que te salvó, depende del Dios que te escogió, depende del Dios que te dio los dones, depende de Dios. Es por el propósito de Dios, para contigo y para conmigo y para todo el pueblo santo, que los hijos de Dios pueden obrar según la voluntad del Padre por medio del Hijo, para la gloria del Padre y del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pablo lo que está haciendo aquí es hacernos ver y entender que su ministerio, que es su llamado, que es su don, que todo lo que él hizo, que todo lo que él es, que la sabiduría que él obtuvo en el Evangelio, todo eso se lo ha dado el Padre. Que nada de eso lo ha conseguido él por sus propios medios o atributos, sino que todo le fue dado por Dios, que su ministerio dependía de Dios y que nada podía hacer él por su cuenta. Amén. Y que él no le debe nada a ningún hombre, ni siquiera a él mismo, sino que todo él se lo debe al Dios que lo llamó, al Hijo que lo salvó y al Espíritu Santo que lo santifica o lo santificó y que por supuesto lo iba a ayudar a perseverar hasta el fin. Bueno, hermano, por último, el último versículo, el 24 dice, y glorificaban a Dios en mi cargo. Obviamente, los cristianos, cuando vieron que el cambio de Pablo era genuino, que Pablo no era que estaba haciendo una trampita ahí para que los cristianos bajaran la guardia y después echarle gancho. Bueno, cuando los cristianos vieron que el cambio de Pablo era genuino, obviamente glorificaron a Dios, hermano, porque
¿quién puede transformar un hombre como Pablo, que era un asesino, a un hombre como Saulo? ¿Quién puede transformar a un hombre como Saulo, que era un asesino, a un hombre como Pablo, que es un gran predicador, valiente y esforzado? Amén. Solamente Dios. Entonces era obvio, era más que obvio. O sea, estaba a la vista de que la obra en Pablo la había hecho el Señor, la había hecho Dios, por eso glorificaban a Dios. Porque al ver a Pablo sabían que lo que estaba pasando no podía ser obra de hombre, no podía ser obra de humano. Tenía que haber habido participación divina para que Pablo pudiera cambiar y ser el tipo de persona que era ahora. Por eso obviamente los hermanos que venían a Pablo de otras ciudades como Siria y Sicilia glorificaban a Dios, hermano. Obviamente eso como si yo conociera a una persona que es asesina y drogadicto, por ejemplo, y lo vuelvo a ver dentro de unos años y lo vea predicando el evangelio y lo vea totalmente sobrio y en sus 5 sentidos, y vea que predica el evangelio y vea que es diferente persona, ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué voy a dar yo? ¿Gloria a los hombres? No, porque yo sé que esa obra la hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa persona, al igual que los hermanos de Sicilia y de Siria sabían que esa obra de transformación radical y genuina que había experimentado Pablo no podía ser obra de hombre sino de Dios. Amén. Entonces por eso a Dios sea toda la gloria por nuestra transformación como cristianos. A Dios sea toda la gloria por habernos escogido desde el vientre de nuestra madre con un propósito, así como escogió el apóstol Pablo. Y a Dios sea toda la gloria, porque si Él nos escogió, si Él nos llamó, Él nos va a capacitar y Él nos va a ayudar para que nosotros podamos andar en las obras que Él quiere que andemos, para la gloria y alabanza de su santo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga, Yahvé me los guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz y la gracia, que la paz de Yahvé y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos los santos y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Dios